Antes de empezar con el montaje de los motores del robot móvil, vamos a repasar la lista de materiales. Dos soportes, estos dos que tenemos aquí, dos soportes para el motor, 4 tornillos métrica 2 con sus correspondientes arandelas, métrica 2×10, los dos motores DC con sus cables ya soldados, dos ruedas de goma de 34 milímetros, llave hexagonal de métrica 2, de métrica 2,5 y por último destornillador de estrella. Para montar tenemos primero que identificar los orificios de dichos motores. Los orificios estarían aquí para un motor, dos orificios para un motor y otros dos orificios para el otro motor. ¿Cómo empezamos? Cogemos uno de los motores, cogemos el soporte y sujetamos el soporte sobre el motor. ¿Veis? Como veis, quedaría una cosa tal que así. Si se dan ustedes cuenta, tenemos 4 orificios en el soporte, pero solo tenemos 2 en el chasis. Entonces, vamos a utilizar los dos primeros. ¿Ves? Los dos primeros son los que utilizaríamos directamente para la sujeción. Para ello, cogemos un tornillo y introducimos el tornillo por abajo y asomaría la parte roscada por la parte de arriba. ¿Veis? Una vez que está introducido, lo que hacemos es coger la tuerca de métrica 2, son muy pequeñas, hay que tener mucho cuidado, y directamente atornillamos inicialmente un poquito con la mano, luego apretaremos con las llaves, por un lado un tornillo y por otro lado cogemos e introducimos el otro tornillo. ¿Veis? Aquí estaría introducido el otro tornillo. Cogemos otra tuerca y hacemos lo mismo. La acoplamos directamente, con mucho cuidadito, pues se puede escapar. La acoplamos y la roscamos al tornillo. Una vez, lo que vamos a hacer va a ser coger la llave hexagonal de métrica 2, la introducimos y por otro extremo apretamos con el destornillador hasta que ya veamos que está totalmente sujeto. Lo mismo hacemos por aquí, introducimos la llave y por la parte de aquí con el destornillador apretamos dicho tornillo. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que tenemos hecho este montaje, lo que vamos a hacer va a ser incorporar la rueda de goma directamente al eje. Tenéis que ver el dibujo que tiene el eje, tiene que coincidir con el dibujo, la muesca de la propia rueda. Lo introducimos a presión, ¿veis? Y ya quedaría totalmente acoplado. Igual que hemos montado el motor de la izquierda, pues exactamente iría montado el motor de la derecha. Eso es todo sobre el montaje de motores. Montaje de la placa de Crumble controlador en el chasis del robot. Repasamos las listas de materiales. Tenemos por un lado dos separadores hembra-hembra hexagonales, métrica 2,5×6, dos tornillos métrica 2,5×8 y otros dos tornillos métrica 2,5×4 milímetros. La propia placa de Crumble y un destornillador de estrella para apretar los tornillos. Bien, ¿cómo montamos dicha placa en el chasis? Primero tenemos que tomar como referencia esta posición en el chasis. Parte de adelante, parte de las ruedas, ¿vale? Con los motores que hemos montado antes. Entonces, la placa de Crumble se utiliza
como orificios para el soporte sería este y este en diagonal, ¿vale? Y la posición, muy importante que la posición de la placa sea con el conector micro USB en vuestra parte izquierda. Este conector micro USB tendría que estar en la parte izquierda del chasis, ¿vale? Como lo veis en la figura. Bueno, entonces, empezamos. Introducimos un tornillo de métrica 2,5 por 8 por la parte de abajo del chasis, ¿vale? Para que asome la parte roscada. Incorporamos y roscamos, atornillamos un separador en dicho tornillo. Lo podemos roscar directamente con nuestros dedos. Con mucho cuidado, despacito, que entre bien la rosca y apretamos un poquito. Luego, si hace falta, lo apretamos con el destornillador. Lo mismo en el otro orificio, introducimos el tornillo, ¿vale? Por la parte de abajo, cogemos el separador y le incorporamos directamente y le atornillamos directamente al tornillo, ¿vale? Bien, y ahora llega el momento de la placa. La placa la montamos en la posición que he dicho, con el conector micro USB a la izquierda, y directamente cogemos el tornillo, le ponemos sobre un orificio, ¿veis? Aquí está puesto, directamente me voy a la zona de la placa, del separador, perdón, y con el destornillador directamente lo aprieto. Voy a dejarlo aquí abajo, directamente lo aprieto. Un poquito, que quede apretado. A ver, no se ha quedado apretado, lo volvemos otra vez a intentar. Cogemos, bien, directamente. Vale, lo mismo hacemos en el otro orificio. Cogemos el tornillo y lo incorporamos al separador, ¿vale? Y lo apretamos. ¿Vale? Apretamos un poquito más y ya quedaría la placa sujeta al chasis del robot. Montaje de la rueda loca. Lista de materiales, dicha rueda, la propia rueda loca y con dos tornillos de métrica 2,5 por 14, que son los tornillos estos largos, ¿vale? Bien, muy importante una cosa. La rueda loca viene por de serie, vienen unos tornillos. Esos tornillos no nos van a valer. Tenemos que quitarlos. Quitaríamos estos tornillos con mucho cuidadito al quitar estos tornillos para que no se sacan los rodamientos internos de la rueda loca. Entonces hay que tener mucho cuidado. Se quitan esos tornillos que no nos valen. Se quita el otro tornillo que tampoco nos vale. Y yo lo que suelo hacer, para que no se me salgan los rodamientos en el montaje mecánico, lo que suelo hacer es pegar este plástico un poquito. ¿Ves que no se sale? No se sale porque está un poco pegado, ¿vale? Entonces, ya directamente los incorporamos a la parte correspondiente a la rueda loca. La parte correspondiente a los orificios de la rueda loca son estos dos. Este de aquí y este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, introducimos el tornillo. ¿Veis? Introducimos, quizá primero un tornillo solo. Introducir un tornillo y ya directamente lo llevo a la rueda loca y lo atornillo un poco, ¿vale? Vamos a comprobarlo. Atornillamos. Hacemos lo mismo con el otro. Vamos a ponerlo. Incorporamos el tornillo directamente al orificio
y le atornillamos. Vamos atornillando despacito hasta que quede la rueda totalmente acoplada al tornillo, ¿vale? Sigo apretando. Tengo ya una parte ya hecha. Hago lo mismo en la otra parte. Tengo ya acoplado. Los dos tornillos los aprieto bien. Muy importante que estén bien apretados. Y ya tendríamos fijada, ¿veis? Por la parte de abajo está la rueda loca. Y aquí esos tornillos. ¿Vale? Montaje de los dos sparkles, de los dos LED multicolor. Lista de materiales, los dos sparkles, aquí los tenemos. Tornillos, 4 tornillos de métrica 2,5 por 4. Otros 4 tornillos de métrica 2,5 por 8. Y 4 separadores de métrica 2,5 por 6, ¿vale? ¿Dónde irían los sparkles en el chasis? Irían a un sparkle en este orificio y en diagonal, y el otro sparkle iría en este orificio y en este, ¿vale? Bueno, como siempre, introducimos por la parte de abajo 2 tornillos de métrica 2,5 por 6, ¿vale? De abajo arriba, que asome por arriba. Cojo el separador, incorporo el separador. ¿Vale? Hago lo mismo con el siguiente. Por abajo la cabeza y por arriba se ve la parte roscada. Incorporo el separador. Atornillo con mis propios dedos. Lo mismo aquí. Incorporo. Aquí. Muy bien. Y aquí hago lo mismo. Despacito. Lo incorporo. Vale, el tornillo lo dejo un poquito prieto. Vale. Posición de los sparkles en la placa. ¿Veis? Los sparkles van a tener en la parte de abajo, si enfoco, van a tener la letra D, ¿no? Pues la letra D iría en la parte inferior del montaje. ¿Lo veis? Igual que este. La letra D iría en la parte inferior del montaje. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con uno. Lo hago como antes, igual que con la placa. Incorporo aquí tornillo muy pequeño. Y cojo el destornillador y aprieto un poquito. ¿Vale? No aprieto del todo para incorporar el otro al otro lado. Vamos a ver. Tiene que coincidir el spark con el orificio del separador. Aquí. Vamos a levantarlo un poquito y ahora ya atornillamos. Atornillamos también un poquito el otro. Ya tendríamos los dos tornillos puestos. Lo mismo hacemos con el otro spark.